¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, un video polémico en esta ocasión, un video un poco más controvertido, quizá para el mundo cristiano. Y me gustaría hablar, más bien sería como una especie de video respuesta, el video de hoy, acerca de muchos comentarios que recibo cada vez que subo algún video nuevo, de probablemente un público en general cristiano, un público en general evangélico o perteneciente al mundo evangélico, de las diferentes ramas que hay en el mundo protestante, pero básicamente la crítica, una de las críticas más recurrentes que recibo es que yo hago referencia en algunas oportunidades a los escritos de Elena G. de White, ¿sí? O Elena White, como se le conoce, ¿sí? Una de las fundadoras del movimiento adventista, porque yo lo he dicho claramente en los videos. De hecho les voy a dejar algunos videos ahí en la descripción. En un video explico claramente qué significa ser adventista del séptimo día, y hago referencia recurrentemente a los escritos de Elena, no de forma muy asidua porque mis temas son 100% bíblicos, pero a veces hay alguna frase, algún pensamiento o algo que vale la pena citar o mencionar, entonces hago referencia o recomiendo algún libro que de hecho son muy provechosos y muy buenos para todos aquellos que están conociendo la Biblia o están empezando a estudiar la Biblia. Son muy buenos para empezar a estudiar, como el caso de Pasos a Cristo, ¿sí? O El Camino a Cristo. Tengo toda una serie de videos en este canal llamada Pasos a Cristo, que está basada obviamente en este libro, ¿sí? Son 13 videos basados en los 13 capítulos de este libro. Y los videos son buenos y la gente los reconoce como buenos, pero cuando se topa con el nombre Elena de White hay como una especie de barrera, de prejuicio que le impide a la gente poder estudiar, ¿no? O poder recibir quizá alguna bendición de estos materiales que por lo menos para mí han sido de mucha bendición, no solamente para mí sino para mucha gente también, ya que es una de las escritoras más traducidas de los Estados Unidos y del mundo. Sus libros son de los más traducidos en el mundo, y sobre todo ese librito, El Camino a Cristo o Pasos a Cristo, ¿sí? Así que es muy recomendable, se los voy a dejar también en la descripción del video. Pero una de las críticas más recurrentes que la gente me hace es que Elena de White era masona, era miembro de la masonería, ¿sí? De las sociedades secretas, y por lo tanto sus escritos están contaminados con la ideología masónica, ¿sí? O la ideología ocultista, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente que recién está empezando a conocer este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de amonestación al mundo que tiene que ver con volver a la obediencia a Dios, a los mandamientos, etcétera, hace una pequeña búsqueda en internet y pone Elena G. de White, ahí le aparecen muchas páginas donde dicen que Elena de White era masona, o que era ocultista, o que era esto, y que era lo otro, y la gente directamente no lee los libros, ¿no? Yo soy un convencido de que para saber más o menos de qué va algo tengo que mínimamente leer, y yo creo que se aplica en esta ocasión la regla bíblica que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, nosotros hablamos de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que vivimos, experimentamos, y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, depende de lo que hablamos o de la manera en que testificamos, o nuestra vida, cómo la vivimos, estamos dando testimonio de lo que somos por dentro, ¿sí? Entonces creo que se aplica esta regla bíblica, se la puede aplicar a cualquier persona, y en este caso se lo vamos a aplicar a Elena de White, a ver si ella era miembro de la masonería, si ella estaba incitando al pueblo de Dios a volverse al ocultismo o al espiritismo o cosas por el estilo, o si ella estaba a favor, por ejemplo, del Papa o de las doctrinas de la Iglesia Católica, o si era de alguna manera una infiltrada dentro del protestantismo para destruir el Evangelio o la sana doctrina o el cristianismo primitivo, o como querramos llamarlo, ¿sí? O sea, las acusaciones son muy variadas, pero una de las más recurrentes es de que Elena de White era miembro de las sociedades secretas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice Elena de White sobre las sociedades secretas, pero también vamos a ver lo que ella dice sobre el Papa y sobre la Iglesia Católica. ¿Por qué hago esta relación entre las sociedades secretas de la masonería con la Iglesia Católica y el Papa? Porque en la cultura popular, en el ideario popular, el catolicismo y la masonería son enemigos acérrimos, ¿sí? Son enemigos. Sin embargo, esto no es tan así. A todos aquellos que quieran o que no hayan visto el video anterior que subí acerca del nuevo orden mundial socialista, se los voy a dejar en la descripción del video. Ahí hago un repaso de cómo el jesuitismo, a partir del año 1776 aproximadamente, empezó a infiltrar a las logias masónicas a través de los Illuminati de Baviera. Bueno, está todo ahí
en ese video, y de cómo a partir de ese momento las sociedades masónicas dejan de ser antagónicas al Papa y empiezan a formar parte del mismo movimiento. Obviamente tras bambalinas, aunque abiertamente la Iglesia Católica hasta el día de hoy, en teoría, sigue siendo contraria a las logias masónicas. Y la relación obviamente que existe con la orden jesuita, que también es importante, ya que el Papa actual es un sacerdote jesuita, el cual está relacionado o está afiliado indirectamente a la masonería a través del Rotary de Argentina. Fue nombrado miembro honorífico en el año 1999, con lo cual, aunque la gente y el catolicismo en general, o los miembros católicos en general, crean que el sacerdocio católico y las altas esferas del catolicismo están en contra de la masonería, esto revela que evidentemente las cosas no están así. Los que tengan dudas sobre esto pueden ir al testimonio de Alberto Rivera, que también se los voy a dejar en la descripción, donde él cuenta que durante su educación en el seminario jesuita, él había visto cómo los sacerdotes de alto rango en la orden jesuita llevaban sus anillos masónicos y que eran miembros de la masonería ya a mediados del siglo XX. Por lo cual no es extraño que este papa jesuita, el sacerdote Mario Bergoglio, no haya tenido ningún reparo ni ningún problema de formar parte de estas especies de extensiones de la masonería que son tanto el Rotary como el Club de Leones, que son organizaciones mundiales también que derivan de la masonería y que en teoría frente a la sociedad están en contraste o en antagonismo con la Iglesia Católica. Así que vamos a ver algunas declaraciones de Elena de White acerca de las sociedades secretas de la masonería, que eran muy populares en su época. Muchos cristianos de la época de Elena de White consideraban que la masonería era compatible con el cristianismo, ¿sí? Y por lo tanto ella escribe bastante acerca de esto, ya que exhorta a los miembros de la iglesia a no formar parte o a no acercarse y no tener nada que ver con las sociedades secretas, es decir, con la masonería. Ella habla abiertamente en contra de la masonería y vamos a leer algunas citas al respecto. Una de ellas dice lo siguiente: esas sociedades que no están controladas por el amor y el temor de Dios no representan ningún bien para el hombre, hablando acerca de la masonería. Por supuesto que todo esto es negado por los miembros de esas corporaciones, pero Dios mira por debajo de la apariencia agradable y atractiva para ver los motivos secretos subyacentes y la obra real de estas sociedades. Mientras algunas de ellas pretenden que la palabra de Dios constituye, en cierto sentido, la base de su organización, se alejan de los principios de justicia. Los votos impuestos por alguna de estas órdenes requieren el sacrificio de la vida humana cuando se divulgan los secretos de la orden. ¡Wow! Tremendo. O sea, acá ella está diciendo que estas organizaciones secretas, por más que ellos tienen la Biblia y hablan de que los masones creen en Dios y que es una condición para ser parte de la masonería creer en Dios, y por más que tienen Biblias dentro de su ritual y todo eso, estas organizaciones no pertenecen a Dios. No solamente eso, sino que son peligrosas porque requieren muchas veces votos o juramentos que incluyen la pérdida de la vida si se divulgan los secretos. O sea, esto es muy interesante y muy pesado lo que está diciendo Elena de White sobre las sociedades secretas. No simplemente las está denunciando como organizaciones no cristianas, sino también como organizaciones peligrosas. Pero la cosa sigue. Dice: el fraude corre a lo largo de estas sociedades secretas y ninguna persona que se una a ellas puede ser considerada libre delante de Dios y del cielo. O sea, ella está diciendo directamente que ninguna persona que se una a estas sociedades secretas puede ser considerada libre delante de Dios y delante del cielo. O sea, las está responsabilizando de alejarse de Dios por meterse en estas sociedades secretas. Imagínense ustedes, si Elena de White fuera masona, a lo sumo se abstendría de hablar de la masonería, para no tener que hablar mal, ¿sí? Para no tener que fingir, entre comillas, ¿no? Pero ella habla abiertamente en contra de la masonería de su época, diciendo de que no son sociedades inocentes, sino que son peligrosas y alejan a los hombres de Dios. Dice también: en la revelación de sus juicios justos, Dios destruirá todas estas sociedades, y cuando se establezca el tribunal del juicio y se abran los libros, se manifestará la falta de semejanza con Cristo de toda la confederación. Los que eligen unirse a estas sociedades secretas están rindiendo homenaje a ídolos tan sin sentido y carentes de poder para bendecir y salvar el alma como son los dioses de los hindúes. ¡Wow! Terrible, tremendo. O sea, directamente dice que Dios va a juzgar estas sociedades y le va a pedir cuenta a estas sociedades secretas que son idolátricas, que rinden culto a ídolos
tan insensibles como los dioses de los hindúes. Terrible esta cita. Pero sigue. Dice, estas sociedades ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista humano aparecen como grandes bendiciones, pero no son tales cuando se juzgan según las especificaciones del Señor. Detrás de esas aparentes ventajas se ocultan los instrumentos satánicos. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero que entra a la tesorería, tanto más grande y profundo es el mal. Detrás de las sociedades secretas están los poderes satánicos, directamente, o sea, sin pelos en la lengua. Entonces es medio complicado, ¿no?, decir, bueno, Elena de White era masona, era una infiltrada, ¿no?, del nuevo orden mundial para pervertir el protestantismo, cuando ella dice estas cosas tan directas sobre la masonería. Luego dice, los cristianos deben cortar todo vínculo que los une a esas órdenes secretas que no están bajo el control de Dios. No pueden ser leales a esas organizaciones y al mismo tiempo ser leales a Dios. O sea, no se puede ser masón y ser cristiano. Aunque en la época de Elena muchos creían que se podía ser masón y ser cristiano a la vez. Ustedes recuerden que la masonería, antes de su infiltración por parte del jesuitismo, era el único poder que se oponía de alguna manera a la Iglesia Católica. Incluso muchos libertadores, muchos próceres de diferentes países, incluso de Estados Unidos, pertenecieron a la masonería y trabajaron por la libertad de sus pueblos, la libertad de los poderes coloniales de la época. Sin embargo, esto había cambiado bastante en la época de Elena de White, ya que ella recomienda directamente cortar todo lazo o todo vínculo con estas sociedades secretas, a las cuales muchos cristianos de su época, y hasta el día de hoy muchos cristianos, consideran que son compatibles con el cristianismo. Otra cita, dice así, las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Dor, o sea, son los lugares del espiritismo del Antiguo Testamento, todavía están descarriando a los hijos de los hombres mediante sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas tan solo ha aparecido con un nuevo disfraz. Los oráculos paganos del tiempo pasado tienen su contraparte en los médium espiritistas, los clarividentes y los adivinos de la actualidad. Los misterios del culto pagano son reemplazados por las sociedades secretas y las sesiones secretas, las reuniones oscuras y las maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo. O sea, directamente está diciendo que la masonería o las sociedades secretas y todas estas reuniones que se hacen en salones oscuros, juramentos secretos, etcétera, son simplemente una contraparte o una modernización de aquellos antiguos espiritistas de la antigüedad, ¿sí? Por eso habla de las voces o de los espíritus de Endor y de Ecrón, que eran los espíritus de los adivinos, ¿sí? Simplemente se reciclaron y ahora pasan a ser las sociedades secretas, ¿no?, la masonería, etc. Otra cita dice, un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo, fíjense qué interesante. O sea, Cristo nos alertó diciendo, ¿no?, que iban a venir falsos cristos, que cuando digan está en el desierto no salgan, cuando está en los aposentos no le creáis, porque el Hijo del Hombre va a venir como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, pero va a haber una falsificación de parte de Satanás de la venida de Cristo, ¿no? Entonces dice, la venida de Satanás como si fuera Cristo, y su actuación con todo engaño y iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. ¡Wow! O sea, las sociedades secretas ahora están en relación con el engaño final de Satanás. Los que se entregan a la pasión por confederarse están llevando a cabo los planes del enemigo. O sea, directamente pone en relación con los engaños satánicos de los últimos días a las sociedades secretas. Entonces, esto es muy interesante, ¿no?, porque la teoría de conspiración en el ámbito cristiano o en el ámbito evangélico, que quiere acusar a Elena de White de ser masona o miembro de la masonería de su época, se quedó corto, llegó tarde, ¿no? Llegó tarde porque justamente las primeras teorías de conspiración sobre la masonería, sobre las sociedades secretas, participando en el establecimiento del nuevo orden mundial y del espiritismo a gran escala, lo denunciaba ella misma hace más de 150 años. O sea que podríamos decir que Elena de White fue una de las primeras teóricas de la conspiración, acusando a las sociedades secretas de agrupar a personas influyentes, personas poderosas para trabajar para Satanás, para trabajar en contra de Dios y de su palabra. O sea que esto realmente es muy irónico, ¿no? Pero obviamente hay una relación, actualmente hay una relación entre las sociedades secretas, la masonería, y una orden religiosa perteneciente a la Iglesia Católica, que fue la que infiltró la masonería en el año 1776 o a partir de ese año en adelante, que fue la Orden de los Jesuitas, que también es una sociedad secreta y que también fue denunciada
por Elena G. White en uno de sus libros. Ella menciona lo siguiente acerca de los jesuitas. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. ¡Wow! Dice que es la orden más cruel, menos escrupulosa, que trabaja para el Papa, que nació después de la Reforma Protestante con el objetivo de aplastar la Reforma Protestante, de exterminarla de la faz de la tierra, ¿sí? Recuerden esto, o sea, Elena White está hablando en contra de los jesuitas, en contra de los jesuitas. Dice que el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. O sea que la orden jesuita era la más peligrosa de todas, ¿sí? Ellos estudiaban la forma de engañar, para ellos ningún disfraz era tan difícil de llevar, ninguna mentira era demasiado vil, ningún crimen era demasiado atroz, con tal de restablecer el poder papal. O sea, Elena de White habla directamente contra la sociedad secreta más poderosa de la tierra, que fue y que es hasta el día de hoy, porque hoy el Papa es jesuita, la orden de los jesuitas, ¿sí? Y habla abiertamente en contra de eso, en contra de la masonería, en contra del jesuitismo. Y añade lo siguiente: pero bajo esta fingida mansedumbre, o sea, la mansedumbre fingida de los sacerdotes jesuitas, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de los consejeros de los reyes y dirigiendo las políticas de las naciones. O sea, acá habla directamente de que los jesuitas eran súper influyentes, súper poderosos y que eran directamente la mano armada del Papa para restablecer el poder y el dominio que el Papa había perdido después de la Reforma Protestante. Así que fíjense qué interesante, si Elena de White fuera masona o una infiltrada, no hablaría estas cosas contra estos poderes. Evidentemente sería una persona más ecuménica, diluiría un poco más el mensaje del Evangelio, trataría de menoscabar la sana doctrina y la confianza en la Biblia y hablaría más de teología y aceptaría más los conceptos católicos y ecuménicos que están en boga hoy en día en el mundo cristiano, en el mundo evangélico. Sin embargo, vemos que no es el caso. Habla abiertamente contra la masonería y contra el jesuitismo. Pero vamos a ver qué dice Elena de White. Ya vemos que habla contra la masonería, contra los jesuitas, pero vamos a ver qué dice Elena de White sobre el Papa. Sobre el Papa. Esto es interesante. Vayan tomando nota. Elena habla contra los jesuitas. Ahora va a hablar acerca del Papa. Vamos a ver qué habla o qué dice ella en sus escritos acerca del Papa, ¿sí? De la institución papal. Ella dice así: a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Elena de White dice que el obispo de Roma, es decir, el Papa, es el representante de Satanás en la tierra. Terrible, terrible. El obispo de Roma es el representante de Satanás en la tierra. Los jesuitas son la orden religiosa o la orden secreta o la sociedad secreta más peligrosa que trabaja para el Papa, para restablecer el poder papal. Pero vamos a ver otra cita más acerca, en este caso, de la Iglesia Católica. Dice así: hablando acerca de la Iglesia Católica, hablando acerca de la estructura de esta organización, dice: este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Terrible, tremendo. La Iglesia Católica, según Elena, es la obra maestra del poder de Satanás. El obispo de Roma, el Papa, es el representante de Satanás en la tierra.
las sociedades secretas trabajan para Satanás, la masonería trabaja para Satanás. Entonces, vemos ahora por la palabra, por la boca de ella, ¿sí? Por sus publicaciones, que obviamente eran publicadas, estas cosas salían en la prensa a riesgo de su propia vida, porque muchos otros que han dicho las mismas cosas fueron asesinados o perseguidos, tanto en Europa como en Estados Unidos. No existía internet, no existían los teóricos de la conspiración. Sin embargo, Elena de White estaba hablando exactamente las mismas cosas que muchos hoy, tiempo después, con acceso a la tecnología, con acceso a más información, etcétera, están diciendo exactamente lo mismo. Pero lo que yo quiero hacer ahora es contrastar un poco estas palabras de Elena, con las palabras de algunos líderes religiosos cristianos evangélicos modernos. Porque si yo voy hoy, por ejemplo, a una librería cristiana, yo suelo ir a las librerías cristianas, porque encuentro buenos materiales allí. De hecho, primero voy a mencionar algunos buenos materiales que ustedes pueden encontrar en una librería cristiana para que vean que no es una crítica a las librerías cristianas. Pero sí voy a criticar el pensamiento y las palabras de algunos líderes religiosos cristianos evangélicos que están muy lejos del pensamiento de Elena de White y sin embargo no son acusados tan ávidamente de ser masones o de ser infiltrados como sí lo es Elena de White. Si ustedes van a una librería cristiana, obviamente no van a encontrar ningún libro de Elena de White. Los evangélicos por lo general no leen, hay evangélicos que sí, hay evangélicos que son más coherentes, que leen y a lo sumo no estarán de acuerdo con alguna doctrina, pero que cuando leen reconocen que realmente hay sinceridad, ¿sí? Y de que hay un cristianismo primitivo, una sana doctrina en los libros de Elena de White. Pero hay muchos otros evangélicos que directamente cuestionan sin leer, ¿sí? Entonces en las librerías cristianas no van a encontrar nunca un libro de Elena de White. Sin embargo, yo voy a las librerías cristianas y he encontrado buenos libros. Por ejemplo, yo me compré este libro en una librería cristiana, evangélica, Cortinas de Humo. Muy buen libro, muy buen material. Incluso habla exactamente de lo mismo que las citas que yo acabo de mencionar de Elena de White. Coinciden perfectamente. ¿Por qué? Porque este autor es un cristiano más conservador, por así decirlo. Un cristiano primitivo o no ecuménico. Y también tiene doctrinas con las que yo no concuerdo, como por ejemplo las doctrinas de los tormentos eternos del infierno, ¿sí? De lo cual tengo algunos videos para los que estén interesados, se los voy a dejar en la descripción también. Así que este libro es un buen libro, yo lo recomiendo, se llama Cortinas de Humo y habla acerca del papel de la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y de la Orden Jesuita también. Otro libro interesante que he comprado en una librería cristiana, porque hay buenos materiales en las librerías cristianas. Por ejemplo, este que habla acerca del testimonio de una persona que fue masón. Este hombre fue masón, vio por dentro lo que era la masonería, se dio cuenta de que en los altos grados había directamente una adoración a Satanás, había un espiritismo bien pesado, y obviamente cuenta su testimonio de cómo pudo encontrar a Cristo y cómo pudo salir de la masonería. Un buen material también recomendado, que encontrás en una librería cristiana. Otro libro que compré en una librería cristiana que es bueno, que lo recomiendo también, de Lee Strobel, El caso de Cristo, un libro muy conocido, que habla acerca de un periodista que se puso a investigar la vida de Cristo para tratar de desmentir su historia, para tratar de desmentir el Evangelio, y terminó convirtiéndose a Cristo y aceptando que la vida de Cristo y el testimonio de los Evangelios era real. Un buen libro también recomendado en las librerías cristianas. Otro libro que pueden encontrar en las librerías cristianas, El progreso del peregrino, de John Bunyan. Este es un libro escrito por los años 1600, ¿sí? Pero también de un predicador protestante evangélico, con la sana doctrina, con el verdadero concepto de la salvación y de la santidad. El progreso del peregrino, un libro recomendado. Y otro libro que he comprado en librerías cristianas, el libro de los mártires, ¿sí? Que habla acerca justamente de las persecuciones que sufrió la Iglesia desde la época de Cristo y durante la Edad Media por parte de la Iglesia Católica, ¿sí? Las persecuciones y los martirios de estos creyentes bíblicos de otras épocas. Así que, como ustedes pueden ver, hay buenos libros en las librerías cristianas. Sin embargo, cuando entramos a una librería cristiana, porque esta es otra cuestión, esta es otra crítica de los evangélicos. Los evangélicos, no estoy hablando de todos los evangélicos, no de los que son coherentes, no de los que son serios, sino de muchos evangélicos que simplemente opinan por criticar, que dicen que nosotros tenemos otros libros aparte de la Biblia y que nos guiamos por esos otros libros de Elena de White aparte de la Biblia, lo cual no es cierto.
porque Elena de White constantemente dice que nuestro fundamento tiene que ser la Biblia y la Biblia sola. Pero cuando entramos a una librería cristiana, oh sorpresa, hay miles de libros. Por lo tanto, los evangélicos leen muchos libros aparte de la Biblia y nadie los cuestiona por eso, porque no es pecado leer un libro aparte de la Biblia. No está mal eso. De la misma manera que vos ves un video ahora, no este video en particular, pero cualquier otro video acerca de cualquier tema bíblico, y vos reconocés que ese predicador o ese pastor o quien fuera que está predicando la palabra te ayuda a entender algunos puntos de la Biblia que antes no entendías y te fundamenta en la Biblia cuál es la verdad, esa persona está siendo instrumento de Dios para fundamentar tu fe en la Biblia. Pero esa persona no reemplaza la Biblia, es simplemente un instrumento. De la misma manera que lo pudo haber sido Lutero con sus escritos, de la misma manera que lo pudo haber sido John Bunyan o cualquier otra persona con sus escritos, simplemente nos llevan a comprender ciertas cosas de la Biblia. De la misma manera es que nosotros tomamos los escritos de Elena de White. Ella es una sierva de Dios simplemente, como pudo haber sido cualquier otro, que nos ayuda a entender algunas cuestiones de la Biblia y que está probado por esos mismos evangélicos que me critican, que son conceptos buenos, porque en otros videos, donde yo no menciono a Elena de White, sino que menciono simplemente los principios bíblicos, esas personas dicen qué buen video, pero cuando se enteran, ¿no?, al final, de que yo lo saqué de un libro de Elena, entonces ya al principio ya no es más bueno, ¿sí? Simplemente porque ven de parte de quién viene, ¿sí?, de qué libro lo saqué. Y eso es un prejuicio, eso es claramente un prejuicio. Si al principio es bueno, viene de Dios. Dios pudo haber usado cualquier instrumento, cualquier persona, así como pudo haber usado a John Bunyan o a cualquier otro escritor para mostrarnos una verdad, Dios pudo haber usado también a Elena de White para mostrarnos alguna verdad. Es simplemente eso. Entonces, los evangélicos que nos critican por decir que tenemos otros libros aparte de la Biblia, tienen su librería cristiana tapizada de libros de muchos autores aparte de la Biblia. Y los leen, y está bien que los lean. Pero me gustaría reflexionar sobre los testimonios de algunas personas que tienen realmente libros muy conocidos en las librerías cristianas. Si van a una librería cristiana, por ejemplo, van a encontrar el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Creo que está Una vida con propósito, Una iglesia con propósito. Hay varios libros de esa misma serie que fue realmente un bestseller con millones de copias vendidas. A cualquier librería cristiana que ustedes vayan van a encontrar los libros de Rick Warren. Y si le preguntan a él qué piensa acerca del Papa jesuita, su opinión va a estar muy distante de lo que Elena de White decía, de lo que los protestantes originales decían acerca del Papa y de los jesuitas. Este Rick Warren llama a todo el cristianismo evangélico a unirse bajo el liderazgo espiritual del Papa Francisco, y lo llama y lo referencia como un ejemplo de humildad y un ejemplo de cristianismo. De hecho, en una nota, él dice que vio un titular que decía que si amás a Francisco, amás a Jesús, y que él estaba de acuerdo con ese titular. O sea que Rick Warren, que está a favor del Papa, no solamente del Papa, la institución católica romana, sino que está a favor del jesuitismo, porque el Papa es jesuita, obviamente. Este Rick Warren vende millones de libros en las librerías cristianas. Los evangélicos, cristianos evangélicos, en su gran mayoría han leído o han comprado sus libros y han ayudado a este hombre a hacerse millonario, y el hombre está a favor del Papa. Sin embargo, Elena de White es masona. Sin embargo, Elena de White es peligrosa. Contrasten ustedes ahora qué es lo que dijo Elena sobre el Papa y el jesuitismo y qué es lo que dice Rick Warren, que está plagado en las librerías cristianas evangélicas. Pero si seguimos mirando en las librerías cristianas, vamos a encontrar libros de Billy Graham, por ejemplo. ¿Quién fue Billy Graham? Uno de los evangelistas más grandes de Norteamérica y del mundo, reconocido en todo el mundo. ¿Qué opinaba Billy Graham del Papa Juan Pablo II, que era el Papa, digamos, con quien tuvo mayor contacto, que fue más contemporáneo que los que le sucedieron? Bueno, Billy Graham decía que el Papa Juan Pablo II era la figura moral más importante de todo el siglo XX. Tuvo varias reuniones con el Papa Juan Pablo II y llegó a trabar una amistad. Y también estuvo a favor de esta especie de amalgama o de unión entre el mundo protestante y el mundo católico. Sin embargo, en las librerías cristianas, este hombre que estaba a favor y que era amigo del Papa Juan Pablo II y que difundía los pensamientos del Papa Juan Pablo II, los libros están en la librería. Obviamente, libros de Elena no van a ver en las librerías cristianas evangélicas. Tienen todo el derecho de no ponerlos. Pero si ponen estos libros de Billy Graham o de Rick Warren, que claramente
apoyaban al papado, apoyaban al jesuitismo y apoyaban a la unión de los protestantes con los católicos. Si seguimos mirando en los estantes de las librerías cristianas, vamos a encontrar libros de autoayuda o libros motivacionales de Joel Osteen, un predicador muy famoso, muy conocido, uno de los más populares en Estados Unidos, también un predicador evangélico. Sus libros se venden por miles, por millares en las librerías cristianas. ¿Qué opinaba este hombre del Papa Francisco? También a favor de que haya una iglesia inclusiva juntamente con el Papa Francisco. Tuvo entrevistas incluso con el Papa Francisco y alienta a los cristianos evangélicos a dejar un poco de lado las diferencias que hay entre protestantes y católicos y a unirse. Y también vamos a encontrar, obviamente, en esta librería cristiana libros de Jesús Adrián Romero, una persona que bastante influyente, sobre todo en la juventud evangélica, músico, que también ha escrito libros, y algunos de ellos creo que he leído en algún momento yo, que se venden obviamente en las librerías cristianas. ¿Y qué opina Jesús Adrián Romero acerca del Papa? Él piensa que la gran mayoría de las cosas que él lee sobre el Papa son las mismas que él cree. Y obviamente también su pensamiento está muy lejos del de Elena de White, que consideraba al Papa o al Obispo de Roma el representante de Satanás en la tierra, y a la organización católica como la obra maestra del poder de Satanás. O sea, está muy lejos de eso. Sin embargo, en las librerías cristianas se venden sus libros. Y así podríamos seguir con muchos otros autores que dejan mucho que desear con respecto al cristianismo primitivo, con respecto a la sana doctrina o al cristianismo bíblico, como se le llama. Sin embargo, las críticas solamente van dirigidas a Elena de White. Yo creo que acá los cristianos evangélicos tienen que hacer un poco este ejercicio de no ver tanto la paja que está en el ojo ajeno, sino ver un poco más la viga que está en su propio ojo. Es decir, tiene que haber una tremenda y una fuerte autocrítica. Yo sé que hay muchos cristianos evangélicos sinceros que hacen esa autocrítica, que critican a Jesús Adrián Romero, que criticaron a Billy Graham, que critican a Rick Warren y a muchos otros cristianos que se están, o referentes cristianos que se están mundanalizando cada vez más y llevando a la mundanalidad a la iglesia evangélica. Y yo tengo el deseo siempre de dialogar, de estudiar, de compartir ideas con cristianos evangélicos sinceros. Pero obviamente tengo que hacer una pequeña respuesta y una pequeña devolución a todas esas críticas, ¿no? Y todas esas acusaciones sin fundamentos de que Elena de White o que el cristianismo adventista es de orden masónico o que tiene un fundamento masónico. Y acá sí tengo que hacer una salvedad. El mismo William Miller, que fue, digamos, el primer fundador o el primer promotor del advenimiento de Cristo o de la segunda venida de Cristo, que no llegó a ser adventista del séptimo día porque no llegó a aceptar la vigencia del sábado como día de reposo, pero sí fue el primer promotor del adventismo y el primer estudioso, digamos, de las profecías apocalípticas que marcaban 1844. Él sí había sido masón, pero no era algo que él ocultara. Él lo cuenta en su propia biografía. Él incluso había llegado a ser hasta prácticamente ateo, y era muy común que personalidades como él, que habían sido militares, participaran de logias. O sea, prácticamente todos los que son jerarcas militares de alguna u otra manera están asociados a las logias. De hecho, las logias y los sindicatos en aquella época eran algo prácticamente indistinguible. Es decir, una logia o un sindicato eran prácticamente lo mismo. Y William Miller sí, él reconoce haber sido masón, pero él deja la masonería y entrega su corazón a Cristo. Nada podía llenar su corazón y la angustia que él sentía de sentir que estaba reprobado ante Dios y no había ninguna obra que él hiciera que le pudiera dar esa satisfacción, hasta que entregó su corazón a Cristo y empezó a predicar la Biblia y la Biblia sola, y abandonó la masonería. Ahora, imaginémonos que juzgamos a todo un movimiento porque uno de sus fundadores alguna vez fue masón, como en el caso de Guillermo Miller, que fue masón obviamente antes de entregar su corazón a Cristo. ¿Qué tendríamos que hacer con las cartas del apóstol Pablo, que él confiesa haber sido un fariseo? Y no solamente un fariseo, sino un perseguidor de la iglesia. O sea, él mataba a los cristianos, pero un día se convierte, abandona el farisaísmo y se pone a predicar a Cristo. Y yo digo, no, todo el movimiento cristiano es una farsa, un invento del fariseísmo porque Pablo había sido fariseo. Entonces es un infiltrado que lo único que hizo fue mezclar la verdad con el error, etcétera, etcétera. No, evidentemente él fue fariseo y confiesa haber sido fariseo, así como Miller fue masón y confiesa haber sido masón y no tiene ningún problema con decirlo porque era su antigua vida. De la misma manera que Martín Lutero fue sacerdote católico y abandonó el sacerdocio, se casó, entregó su vida a Cristo y empezó a predicar el Evangelio. También como
como un intermedio entre un sacerdote y un pastor protestante, porque en aquella época no eran formalmente aceptados los pastores protestantes. Pero también yo podría decir, bueno, el luteranismo y el protestantismo es una farsa porque Lutero fue sacerdote católico antes de entregarse a Cristo. Una locura. Ahora, si fuera que Miller siguió siendo masón después de predicar el adventismo o de fundar el movimiento adventista, bueno, ahí podríamos llegar a sospechar. Pero evidentemente él abandonó abiertamente esas sociedades secretas porque vio que eran incompatibles con el cristianismo. De la misma manera que Helena, ya abiertamente en sus escritos, dice que la masonería es incompatible con el cristianismo, el catolicismo es incompatible con el cristianismo, y sin embargo muchos de tus líderes evangélicos piensan que el catolicismo es compatible con el cristianismo. Así que hay que revisar un poco por casa cómo andamos antes de criticar y juzgar a los demás, ¿sí? Así que este es un llamado de atención. Yo sé que muchos lo van a tomar a mal, yo sé que muchos se van a enojar, se van a ofender con este video, pero se hace con amor, con el amor cristiano y poniendo las cosas sobre la mesa, para que se sepa realmente cuál es la verdad. Para que dejemos de estar dando vueltas con acusaciones o con rumores y que se muestren las pruebas, ¿no? Si Elena de White era masona, tiene que aparecer en los registros de la masonería, como pasa con todos los masones, que después de su muerte se revela que fueron masones porque durante su vida, obviamente eso es un secreto. Muchos masones son masones en secreto, personas en el poder, como presidentes, gobernadores, militares, etcétera, son masones durante toda su vida, nadie lo sabe, y cuando mueren aparecen obviamente en las listas de los miembros de la masonería, como estuvo Guillermo Miller, obviamente, que se sabe qué fecha entró y qué fecha salió, justamente después de haber aceptado a Cristo. O sea, él abandonó la masonería. Y en el caso de Elena debería pasar lo mismo. Tienen que mostrar los documentos que digan que ella fue masona, cuando en realidad, en la época de Elena, eran muy raras las excepciones en que las mujeres eran masonas, ¿sí? Así que bueno, este es un video respuesta a todos aquellos hermanos evangélicos, algunos quizá bien intencionados, otros mal intencionados. Lo único que hacen es acusar o lanzar calumnias sobre las personas. Yo les invito a que ustedes puedan leer sus libros para ver si realmente hay masonería allí o si en realidad simplemente hay cristianismo primitivo, ¿sí? Y quizá el problema o el prejuicio sea que las verdades se dicen muy directamente. Yo creo que muchas personas obviamente les puede llegar a doler o les puede llegar a causar rechazo estas declaraciones tan abiertas, pero así como ella es tan abierta y tan directa para hablar de la masonería o el catolicismo o el jesuitismo, también lo es abierta para hablar acerca de la hipocresía, acerca de la intemperancia y la desobediencia de los cristianos a la ley de Dios, y quizá eso es lo que a muchos les duele, ¿no? Que directamente te digan que vos, siendo cristiano, no guardás la ley de Dios y no guardás los mandamientos de Dios. Entonces decís seguir a Cristo, pero no andás como Él anduvo. Y quizá esas palabras tan fuertes y tan directas sean las que produzcan el rechazo y el prejuicio a muchos cristianos, que los obliga a no tener otra opción que lanzar calumnias difamatorias para tratar de que otras personas no lleguen a los escritos de Elena G. de White. Así que bueno, esto es todo por este video. Espero sus comentarios, espero que sean respetuosos, pero bueno, se aceptan todos los comentarios y todas las sugerencias y todas las dudas y preguntas que puedan surgir de este video. Pero bueno, era un video necesario. Gracias a todos por haberlo visto, un gran abrazo para todos y nos vemos en la próxima.